Hola, en este video lo que haremos será recorrer parte de esta planilla de cálculos en Excel, ¿verdad? Em, Tiene varias hojas con el material que hemos visto en la parte teórica de este curso. Entonces, este video lo que intentará será partir, ¿verdad? Recorriendo esta planilla, y esta planilla lo que pretende es determinar o verificar los criterios de diseño que están establecidos para el dimensionamiento de un sistema de microrrego. Entonces, si vemos esta primera que le he denominado demanda, ¿verdad? Es muy parecida a la anterior que utilizamos para aspersión. Básicamente tenemos aquí el valor de la evapotranspiración en milímetros por día. Este valor, recuerden que viene de la Comisión Nacional de Riego. Este es un proyecto para regar arándanos, ¿verdad? Y el arándano se estima que en su máximo desarrollo tiene un diámetro de sombreamiento, el diámetro de la canopia del orden de 1,4 metros. La distancia sobre hilera es 1 metro, ¿verdad? Entre una planta y otra. Y la distancia entre hilera es de 3 metros. O sea, tiene un marco de plantación de 3 por 1 metro, el cual es bien típico, ¿verdad? En esta zona con arándanos. Luego, con esta información, ¿verdad? Con estos tres datos, es posible obtener el porcentaje de sombreamiento. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, básicamente el área de este diámetro, o sea, es más pi, ¿verdad? Por el diámetro eh, al cuadrado, dividido por qué cosa? Por el marco, ¿verdad? Entonces sería dividido por 3 metros. Entonces, el, perdón, es pi por d cuadrado, claro, ahí sí, pi por d cuadrado cuarto. eh, Pi, acá arriba, pi por el diámetro al cuadrado cuarto, y dividido por 3 por 1, ¿sí o no? Dividido por, podemos poner aquí 3 por 1, como para que quede mucho más claro, ¿verdad? Entonces eso da un 0,51 o 51,3% de porcentaje de sombreamiento. Entonces lo que está calculado aquí básicamente es eso mismo. Si con ese porcentaje de sombreamiento, y si recordamos que existe una ecuación para determinar la evapotranspiración del cultivo de arándano para diferentes porcentajes de sombreamiento, teníamos esta ecuación, ¿verdad? Donde ETR es la evapotranspiración de referencia, P es el porcentaje de sombreamiento. Entonces aquí está calculado el porcentaje de sombreamiento, y en esta celda está calculada la demanda o ETC en milímetros por día. Entonces arriba, si se fijan, tenemos C5 que es, perdón, tenemos C5 que es ETR, ¿verdad? Por 1,28 por el porcentaje de sombreamiento más 0,11. Y eso da un valor de 4,83 milímetros por día, el cual por árbol daría un valor cercano a 14,5. Y el cálculo por árbol se determina multiplicando la demanda en milímetros por día por el marco de plantación, básicamente, ¿verdad? Entonces sería nuestro requerimiento por día. Aún no hemos considerado, ¿verdad?, la, la eficiencia del sistema. Ahora bien, recuerden que también lo que hicimos fue ver otra ecuación, que era esta, ¿verdad? En donde el volumen requerido por planta, sí considerábamos la eficiencia de aplicación y necesitábamos el coeficiente de cultivo, la respiración de referencia, el área y el factor de cultivo. Para arándanos mostramos también estos datos donde el coeficiente de cultivo máximo es del orden de 1. Entonces por eso en esta planilla también estaba esa otra opción de tener un coeficiente de cultivo 1. Entonces la ecuación era, la ecuación es, ¿verdad? Cada cultivo por evapotranspiración de referencia por el área y por este factor de cultivo. Pero el factor de cultivo era 0,1 por la raíz cuadrada
porcentaje de cobertura dividido por 0,8. Entonces, si nos vamos a la planilla para intentar comparar, digamos, las dos ecuaciones, podemos decir que, entonces, básicamente la ecuación era K de cultivo por elevado a transpiración de referencia, ¿verdad? Por el área, ¿verdad? Por el factor de cultivo, ¿verdad? Y todo esto dividido por la eficiencia que aparecía como N. Y el factor de cultivo estaba dado era igual a 0,1 por, ¿verdad? El porcentaje de cobertura dividido por 0,8, ¿verdad? Y esto en raíz, o sea, elevado a un medio o 0,5. Entonces, si calculamos vamos a ver esto un poquito, si calculamos el factor de cobertura, entonces sería más 0,1 por paréntesis el porcentaje de cobertura o el porcentaje de sombreamiento dividido por 0,8, ¿verdad? Y elevado a 0,5. Entonces me da un porcentaje o factor de corrección de cobertura de 0,8. Y así el ETR, ¿cuánto es? ETR 6,3, ¿cuánto cae el coeficiente cultivo? 1. Entonces sería más 1 por ETR por el área. El área está dado por 3 por 1, ¿verdad? Y por este factor de cobertura. Y eso nos da del orden de 15 litros, ¿verdad? Por día. Bueno, lógicamente esto luego hay que dividirlo por la eficiencia, que es 90%, ¿verdad? Entonces, me parece que esta eficiencia en... Hay que dividirla por 100, ya que está como unidad numérica 90. Entonces, ese valor aumenta a 16,8. Pero si queremos comparar esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación con la anterior, con esta otra, con esta, ¿verdad? Que era específica para arándano, da muy parecido a la demanda o el requerimiento del arándano por día. Entonces, básicamente quería hacer notar eso. Luego, recuerden que voy a moverlo hacia la derecha. Después recuerden que tenemos que determinar el número de emisores con los cuales yo quiero regar, ¿verdad? Y el número de emisores está dado por el porcentaje de cobertura o de suelo húmedo que yo quiero mantener para este árbol en particular. Recuerden que el porcentaje de suelo húmedo debiera ser mayor al 33% y tan alto puede ser también sobre 60% dependiendo del cultivo. En este caso en particular necesitamos saber ese porcentaje de suelo húmedo, es decir, necesitamos saber el área que está humedeciendo un emisor. Entonces supongamos que tenemos un emisor de 2 litros por hora, de 2 litros por hora, entonces, y si tenemos un suelo que es de textura limosa, ¿verdad? Este gráfico también se lo mostré, de 2 litros por hora y una textura limosa, suelo limoso, nos vamos a esta línea recta, entonces sabemos que del orden de 0,9 y algo metros es el diámetro de humedecimiento de un emisor de 2 litros hora. Entonces, si tenemos solamente un emisor de 2 litros hora que tiene un diámetro de 0,9, que básicamente aquí dentro está esta misma ecuación que está aquí, 0,7 más 0,11 por el caudal, ¿verdad? El área que me humedece un emisor, ¿verdad? Está dado por este emisor, 0,63 metros cuadrados, y el porcentaje de suelo húmedo es de 22,2%. Y aquí necesitamos un valor de a lo menos 30%. Entonces podríamos decir, ok, voy a poner un gotero mejor de 4 litros hora. 4 litros hora, ¿verdad? Con 4 litros hora, si voy aquí, 4 litros hora, el diámetro de humedecimiento es mayor a 1,
1,14 de acuerdo a la ecuación. El área humedecida es 1,02 y el porcentaje de suelo húmedo ya obtenemos un valor del 34%, lo cual ya es suficientemente bueno de acuerdo al criterio que mostramos en clase. Sin embargo, el arándano también es un poco más delicado a periodos de estrés, entonces nos gustaría que este valor fuera un poco mayor. Entonces quizás podemos poner dos emisores de 2 litros hora, y eso nos da un valor un poco más alto, ¿verdad? Cercano al 50%. Podríamos poner los emisores a 50 centímetros, ¿verdad? Para poder tener este diámetro de humedecimiento de 0,92 metros. Entonces el área que podría humedecer este sistema es de 1,33 metros cuadrados y un porcentaje de suelo húmedo de 44%. Entonces básicamente ese es el juego que se realiza para poder determinar el número de emisores que tendremos disponible por planta para este proyecto. Luego lo otro que podemos obtener en esta primera parte es el área o el número de unidades o sectores de riego. ¿Cómo se determina el número de sectores de riego? Bueno, primero necesitamos conocer las horas de riego disponibles al día, y esto normalmente son 20 horas, 18 horas o 22 horas, ¿verdad? Uno intenta que el proyecto se utilice la mayor cantidad de horas posible al día. No significa que las horas disponibles son, por ejemplo, 8 horas, que es las horas de una jornada laboral. No, al contrario, esto recuerden que es para enero, entonces queremos diseñar un sistema que se ocupe la mayor cantidad del tiempo y sobre todo un sistema de microriego que podemos automatizar, ¿verdad? Entonces el número de sectores, perdón, espera un minuto. Tiempo máximo de riego, aquí está dado por el tiempo de riego que se requiere para hacer para aplicar estos 14 litros por día y el número de sectores de riego. Entonces, el tiempo de riego está dado por la demanda, ¿verdad? El tiempo de riego está dado por la demanda y el número de emisores y el caudal del emisor. Aquí tenemos que considerar, ¿verdad?, el valor de la eficiencia de aplicación. Entonces, este me da un tiempo de riego del orden de 4 horas, ¿verdad? 4 horas. Entonces necesito 4 horas para poder aplicar 14,5 litros por día con dos emisores de 2 litros hora cada uno. Entonces el tiempo máximo me dio 4 horas, ¿verdad? Yo solamente tengo un sector, voy a utilizar 4 horas. Tengo dos sectores, voy a utilizar 8 horas. Tengo 4 sectores, 16 horas. Tengo 5 sectores, 20 horas. Tengo 6 sectores, 24 horas. Entonces, este proyecto requiere 5 sectores, ¿verdad? En realidad puedo dividir mi área en 5 sectores para poder utilizar el sistema por un periodo máximo de 20 horas. Para este caso vamos a utilizar un ejemplo de 2 hectáreas de riego por goteo. Entonces con 5 sectores nos da un equivalente de 0,4 hectáreas por sector. Y podemos calcular también el caudal promedio de sectores. Que lo que es el caudal promedio de sectores es el caudal que se requieren para regar estas 0,4 hectáreas, ¿verdad? Entonces, si yo sé que tengo 0,4 hectáreas, sé que tengo 0,4 hectáreas, la voy a multiplicar por 10.000, lo tengo en metros cuadrados. Si divido esto en 3 metros de ancho por 1 metro de largo, ¿verdad? Tengo todas esas plantas, ¿verdad? 1333 plantas. Si estas plantas las multiplico por
2 emisores por planta, ¿verdad? Y por 2 litros hora por emisor. Y una hora tiene 3600 segundos. Entonces calculo 1,48 litros por segundo. Ese es el cálculo que está ingresado ahí. 1,48 litros por segundo es la sumatoria de todos los emisores que hay en estas 0,4 hectáreas. Entonces, nuevamente vamos a repetir el ejemplo para 2 hectáreas para tratar de tener sectores que en el fondo permitan el cálculo de pérdidas de carga que generan algún cambio en los diámetros y poder seleccionar diferentes tuberías. Entonces, básicamente aquí calculamos la demanda, ¿verdad? Para un arándano considerando el porcentaje de cobertura. Utilizamos también esta otra ecuación que nos da un resultado muy similar, ¿verdad? Y luego calculamos el número de emisores considerando el porcentaje de suelo húmedo como el criterio para poder determinar el número y la cantidad, el número de emisores y la cantidad de caudal que entrega cada emisor de acuerdo a su textura. Y luego fuimos capaces también de determinar para un proyecto de 2 hectáreas, por ejemplo, el área de cada una de las unidades que resultan para cumplir un tiempo máximo de riego al día. Y terminamos con el caudal promedio por sector. Luego seguiremos con las siguientes partes de esta planilla a modo de ejemplo.